con Valentina Larraqui en ST Noticias. Y bueno, comentar, bienvenida al infierno verde, es como le dicen a Tabasco, y ya me imagino que lo estás viviendo. 60 años de edad, Valentina, pero pareces 15 años más joven. No creo. ¿Cómo le haces? Ay, qué amable. De verdad, ¿cómo le haces? Tiene que ver esto yo con, creo que es con el el trabajo. contacto. Yo creo que es el trabajo. Cuando te mantienes como muy activo, yo creo que no te queda de otro. ¿Algo que ver con el contacto con la iglesia, con estas cuestiones? No creo. Un evento curioso que nos pudieras comentar en tu amplia vivencia de 40 años con los papas. ¿Alguna que digas, no le he contado esta y me la estoy guardando? Pues digo, las que no he contado es porque son demasiado íntimas, etcétera, es obvio, ¿no? Y no es bonito, digamos, hablar de terceras personas. Pero ha habido, no sé, me han pasado muchas cosas divertidas también con Juan Pablo II. Es que ahora me estoy acordando del calor, por ejemplo, una vez en África, él estaba yendo por su camino, bajando del avión, los periodistas estábamos por acá y cuando me vio, pues se completamente cambió de camino y vino hacia mí y otros periodistas y nos dijo que nos estábamos africanizando porque nos vio todos colorados por el sol y bueno, luego no sé, me veía en alguna isla perdida y le decía a las personas con las que está hablando, ella es mexicana, me sigue siempre, y estas personas lo miraban como diciendo, ¿y qué? No, pues a mí qué me importa, claro. ¿Quién es esta? No sé, cosas así también me han pasado, como pues cosas obviamente muy serias, ¿no? Pero claro, es como complicado recordar que ha habido tantas vivencias, anécdotas, exacto. Claro. Sí. Y bueno, desde el Papa Pablo VI hasta Francisco, ¿quién ha sido el que mejor cayó en el sentido de la prensa, el que mejor trato con la prensa tuvo? Mira, en este caso, yo creo que Juan Pablo II abrió totalmente el camino, porque antes no existía. Entonces mantuvo una buena relación con la prensa, mucha cercanía, sobre todo porque, digamos, de alguna manera siempre nos agradecía, sabía que gracias a nosotros lo que hacía pues se podía divulgar. Pero tuvo momentos en los que fue criticado y otros momentos, sobre todo al final de su vida, que incluso quienes lo habían criticado, al final como que lo respetaron mucho por su testimonio de vida. El Papa Benedicto tuvo una relación terrible con la prensa en el sentido de que la prensa no le perdonaba nada. Hubo errores de comunicación por su forma de ser y la verdad la prensa fue muy cruel. Y con Francisco hay una excelente relación porque desde el primer viaje el Papa ha accedido a contestar todas nuestras preguntas, lo hace con mucha libertad, mucha cercanía, y la verdad es que la gran prensa o la prensa internacional, la prensa italiana en líneas generales lo apoya mucho, es decir, le perdona todo aunque se equivoque o a veces como entre comillas meta la pata por su forma de ser, su lenguaje, que él mismo lo dice, ¿no? Sí. Que es un lenguaje muy espontáneo, poco convencional, pero la verdad la prensa no lo ataca, entonces como que sigue una luna de miel. Claro, y bueno, en este sentido con el Papa Francisco, ¿qué se dice dentro de la prensa que sigue pues de cerca al Papa en cuanto a que él mencionó que su pontificado puede no durar más de 3 a 5 años? Mira, la verdad pues ha sorprendido un poco, lo que pasa que el mismo Papa dice que no sabe por qué tiene esta sensación, es decir, es una sensación, pero yo creo que un poco le ha quitado un poco el énfasis diciendo que a lo mejor un poco es como cuando juegas, ¿no? Que dices voy a perder, así si ganas pues te pones muy contenta. Dijo que esa podría ser una explicación, aunque la verdad no creo porque sí repite bastante seguido, no sé, en 2 o 3 años vuelvo a la casa del padre o viene alguien a organizar algún evento de aquí a 5 o 10 años y dice pues muchas felicidades, pero yo no estaré. Entonces yo creo que, como ha dicho un poco en la entrevista, sí tiene esta sensación de haber puesto en este rol como para un trabajo breve, digamos. Claro. Pero ¿por qué? No lo sabemos. Podríamos hacer una pequeña dinámica que tardaría un minutito en la que me digas en una palabra qué piensas cuando te digo estos nombres. En este caso, Pablo VI. Pablo VI pienso inmediatamente en la muerte porque prácticamente no cubrí la fase activa de su pontificado. Yo llegué cuando ya él estaba muy anciano y enfermo, entonces la verdad más que audiencias o ángelus no lo conocí personalmente. Creo que fue un hombre muy inteligente, no totalmente entendido en su época,
pero yo, digamos, no tuve ninguna Claro. experiencia de trabajo con él. Juan Pablo I. Juan Pablo I, pues pienso inmediatamente en la sonrisa, en la sencillez, era como un párroco, en la bondad. Yo creo que abrió muchos caminos Juan Pablo I, a pesar de que tuviera un pontificado de 33 días, la verdad yo creo que determinó un cambio. Juan Pablo II. Juan Pablo II, pues son más de la mitad de mi vida en ese momento, hasta bueno, por lo menos cuando empecé a cubrirlo, digamos, y los 26 años y medio que estuve con él. Y fue un poco todo, porque fue un hombre de acción, fue el líder, fue el que nos hizo vivir la historia, el que cambió el mundo. Y al mismo tiempo fue un extraordinario ser humano, muy cercano, enamorado de México. Entonces es como parte de mi vida, digamos así. Claro. Benedicto XVI. Benedicto lo relaciono mucho con el duelo por Juan Pablo II, la dificultad de entrar en contacto con él, Claro. de tener esa misma cercanía, digamos. Y Francisco, finalmente. Francisco es como una bocanada de aire fresco, como una nueva primavera, es un hombre divertido, simpático, cercano, detallista, muy libre, como es un espíritu muy libre, diríamos un poco campechano, ¿no? Claro. Y le gusta que no le estén, digamos, diciendo lo que debe de hacer, y no le gusta el protocolo, lo respeta, porque obviamente es el Papa, pero en fin, se ve que es una persona muy libre adentro. Claro. En México son muy criticados algunos periodistas por tener alguna tendencia hacia un partido político, hacia alguna situación en particular. Eres periodista, pero mucha gente menciona que eres más papista que el Papa mismo. ¿Qué opinión te merece este tipo de comentarios? Pues digamos que yo he tratado esta fuente con mucho respeto por la sencilla razón que pues la gran mayoría de los mexicanos son católicos y pienso que la religión es algo que es un tema delicado, un tema sensible para la gente, entonces yo lo que he hecho es no ser más papista que el Papa. Yo pienso que he tratado el tema con respeto y cuando había que abordar ciertos temas los he abordado. Pero creo siempre con respeto porque es la esfera íntima de las personas, el aspecto religioso, digamos así. Y por último, si tuvieras la posibilidad de dedicarte a alguna otra cosa, ¿a qué te dedicarías? Ay, me encanta cocinar, me gustaría escribir una novela, me gustaría saber hacer arreglos floreales. Estas serían las primeras 3 cosas. ¿Y qué te limita? También se puede. El tiempo, por el momento, no, cocino, arreglo floreal, debería de estudiarlo un poco porque no tengo una gran manualidad. Y la novela, pues, como siempre he escrito, digamos, con un estilo muy periodístico, debería yo creo que ensayarlo o irme a un taller de escritura. Bueno, muchas gracias, Valentina.